Amigas, amigos, muy buenas noches. Algunos me han pedido que hable sobre la Cuaresma. Mejor voy a hablar sobre el significado de la Cuaresma que nos puede servir a todos. Cuaresma pues viene de 40 días, así como docena de 12 cosas. Quincena pues de 15 días, de 15 cosas. En este caso son días, 40 días. ¿A qué hace referencia? Bueno, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, y que pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Lorena Carrillo, buenas noches, padre, saludos. Bueno, saludos. Se trataría entonces de entender que en todas las culturas se tiene lo que se llama iniciaciones. Iniciaciones sobre todo son para el paso de los adolescentes a los jóvenes. Sí, muchas gracias por la que se escucha muy bien. Y ese paso, esa transición, bueno, es ese ir por un camino que se comienza de un modo y en el camino se transforma la persona y se vuelve otra, no que pierda su identidad, sino que madura, para hablar en otras palabras, deja de ser un niño, un dependiente, para volverse un autosuficiente. Y el proceso, doloroso, por cierto, difícil, es lo que hace que se llegue a la madurez. Bueno, entonces, en los ritos de las tribus salvajes y de la adolescencia, pues, por ejemplo, los africanos circuncidan a los niños, no como los judíos a los 8 días, que es lo más conveniente porque los niños de 8 días no están tan desarrollados en todos los aspectos y en realidad ni les duele, porque su organismo todavía está muy retrasado en su desarrollo. Pero acá en los países africanos, no me acuerdo qué edad se hace, pero ya cuando se pasa de la niñez a la adolescencia, entonces, sin anestesia, se le corta el prepucio al niño, delante de todos los pueblos de la aldea, las mujeres aparte, por supuesto, y para ocultar los gritos del niño, porque duele mucho. Entonces, las mujeres gritan, cantan y hacen alaraca mientras le cortan el prepucio al niño, al adolescente. Y ya una vez que pasa eso y que sana, ya es parte de la tribu como adulto. Bueno, entonces todas las culturas pues tienen esa iniciación que ciertamente pues se ha perdido, pero hay reminiscencias, recuerdos, remedos en las, pues ¿cómo podríamos llamar? Novatadas en las universidades, en algunas, que cuando llega unos nuevos, los hacen pasar también por situaciones vergonzosas y difíciles. Y esa es la novatada. En algunos casos esas cosas hasta matan a las personas, porque tienen que hacer ciertas cosas para poder pasar de no ser nada a los iniciados. Bueno, y también entre los militares, no todos pueden ser aceptados, tienen que pasar por ciertas pruebas físicas que puedan hacer las cosas, y también ciertas características psicológicas. Entonces, la iniciación de los militares
es el tiempo de capacitación, de preparación física, mental y de compañerismo para poder ser aceptados. Los que no la hacen son rechazados. Entonces es como una selección. Lo mismo pasa con los criminales y con todo tipo. Bueno, acá también en el seminario. Ahora se llama un año de pastoral, que después de los estudios se manda al seminarista a que enfrente la vida, ya la vida ordinaria, y ya demuestre que sí puede ser sacerdote, aunque los estudios le hayan dado el pase automático, ¿no? Ahora se trata de dar un año de servicio. Para en ese año se le dice que debe de superar y que debe de adquirir. Bueno, entonces ahí voy a dejar que en todas partes hay tiempos iniciáticos para los católicos o los cristianos en general, pues era el catecumenado. Catecumenado era que unos padrinos católicos acompañaban durante un año o dos a los que querían seguir a Cristo para enseñarles la doctrina de Cristo y sobre todo para que adquirieran una moralidad, porque en la antigüedad no había moralidad así para todos. La moralidad solo la tenían los preparados que habían estudiado filosofía y que entonces habían entendido qué es la ética y qué es la moral. Bueno, en concreto, la ética son los principios sobre los cuales se elabora una moral. En la Iglesia Católica son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son los principios supremos del comportamiento y de allí salen las leyes, tanto naturales, que es la cultura cristiana, como las leyes escritas para poder vivir y ejercitar los principios morales, bueno, que son muchos, pero mejor resumirlos en los 10 mandamientos de la ley de Dios para tener algo fijo para todos. Y naturalmente que esos 10 mandamientos, pues los judíos los interpretan de un modo, los cristianos de otro y los islámicos de otro. Las interpretaciones ya son según las culturas. Y acá entre nosotros, bueno, una persona que quiere tener principios éticos necesita purificarse. Bueno, a ver, dígame un principio ético. No robarás. Entonces, depende de la conciencia de cada persona, de su formación. Por ejemplo, en mi caso, no robarás significa no pedirle al gobierno que me ayude por estar viejo. Yo no tengo ningún mérito de estar viejo. Y como en mi casa me enseñaron, bueno, yo sé, pues las personas que tienen necesidad tienen derecho a recibirlo y qué bueno. Pero las personas que no tienen moralidad, los ricos, reciben esas ayudas robando a los pobres, porque están mal elaboradas las reglas de distribución de las cosas. Por lo menos antes se hacía un estudio socioeconómico de la persona a la que se le iba a dar una beca o una ayuda. Es decir, que de verdad tuviera necesidad. Cuando ya se pierde lo de la justicia, entonces se les da a todos haciendo injusticia a los pobres, porque los ricos no tienen necesidad de que les dé el gobierno. Pero el gobierno, cuando también pierde el sentido moral, ético, cuando lo que le interesa es quedar bien en la sociedad y que les den votos y comprar, pues,
seguidores, bueno, pues entonces se pervierten algunas cosas más buenas, se vuelven malas, porque no hay principios éticos. Bueno, entonces, en todas las religiones hay procesos de purificación. En el cristianismo, los procesos de purificación los puso de modelo Jesucristo, que se fue 40 días y 40 noches al desierto a ayunar, a hacer oración, a estar solo, a ser tentado por el demonio y a aguantar la soledad y comunicarse con Dios. Entonces la finalidad de los 40 días para Jesucristo era madurar de un ser humano común y corriente a ser el Hijo de Dios. Y para eso tenía que pasar por la soledad, 40 días de soledad. Los que no podemos vivir así de aislados, por ejemplo, en mi caso, pues sería el infierno vivir solo. No se puede vivir solo como ser humano, a no ser que alguien, pues, sea misántropo. Misántropo quiere decir que no quiera convivir con nadie, que tenga un odio a la gente. Pero bueno, no a decir odio, una indiferencia hacia la gente, que sí la hay gente que así es. Pero la mayoría necesitamos convivir, platicar, hacer actividades, aunque no digamos nada entre la gente. Bueno, pues Jesucristo se fue 40 días y 40 noches al desierto. El desierto es donde no hay nada de la civilización, no hay casas, no hay familias, no hay habitantes, no hay comidas. Hay que, como Juan el Bautista, pues agenciarse cosas de la misma naturaleza, como la miel y algunas otras cosas, frutos o insectos, como los que les decimos chochos, pero son saltamontes. Entonces, el que se va al desierto se aparta de la sociedad, porque la sociedad es pecaminosa. Toda sociedad es pecaminosa. Toda sociedad tiene en el fondo robos, asesinatos, adulterios, abusos, injusticias, glotones, dragones, pues, bebedores, viciosos. Entonces, entre la sociedad es natural que haya una corrupción de las costumbres. Entonces, para dejar todo eso, por ejemplo, la crítica y la murmuración, para criticar y murmurar se necesita algún oyente, por lo menos uno, para decirle las cosas y el que conteste, ya sea que contradiga o que apoye o se quede calladito, y se queda callado, pues ya es como una ofensa para el que está hablando. Entonces Jesús durante toda la Cuaresma maduró como ser humano y se preparó para sus 3 años de predicación. Esa preparación terminó cuando sintió pues mucha hambre, y el hambre no es solamente de comer, era hambre de convivir. Cuando terminó los días, o iban a terminar los días de su preparación, de su purificación, de su maduración, entonces se le presentó el demonio con las 3 tentaciones que todos sabemos. Si eres el Hijo de Dios y tienes tanta hambre, convierte las piedras en pan. Es decir, si tú eres el Hijo de Dios
y tienes poderes para remediar los males, pues empieza remediando los tuyos. Pero aquí me acuerdo de Santa Bernardita Subirú, que tenía una enfermedad en las rodillas. Después de que se le apareció la Virgen de Lourdes, la metieron a un convento para que no, cuando llegara adolescente, no fuera a regarla, a regar el tepache, como dice. Entonces ella obedeció ese desierto, pero a ella le dolían mucho las rodillas porque tenía una enfermedad que no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces una de las religiosas le decía: ¿por qué no le pides a la Virgen que te cure? Porque las curaciones no son para mí, son para los demás. ¿Sí? Entonces fue una respuesta pues totalmente desinteresada, amorosa, obediente hacia Dios. La gente que no es así vive de la religión, son los Judas de la religión, que hay muchos, por supuesto. No viven para Dios, viven de las cosas de Dios, vendiendo las cosas de Dios y a veces ni siquiera las cosas de Dios, las cosas del mundo. Bueno, alguien me va a decir: a ver, padre, pongo un ejemplo. Las rifas en las iglesias son para sacar dinero, a lo mejor con un fin bueno, pero ya que se use los grupos religiosos para vender y comprar boletos de una rifa, ya la están distrayendo de las cosas de Dios. Las cosas de Dios son de Dios, como dijo Jesucristo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hagan sus rifas allá afuera, no las promuevan en los actos litúrgicos y menos por ser grupos religiosos, como si tuviera la gente la obligación de aportar dinero. Bueno, luego está la tentación de la vanidad, según pues el evangelista Mateo Lucas. Están cambiadas estas dos, en uno de un modo y en otro de otro, pero son las mismas. Mira, si vas a empezar tu predicación y de veras quieres tener éxito, vuélvete milagrero. Mira, te llevo ahorita a la punta del templo, a lo más alto, y te avientas, si eres el Hijo de Dios, te arrojas de allá de arriba, y entonces, como dice el Salmo, que los ángeles de Dios te ampararán y que no te dejarán que te des un codazo en el suelo. Y cuando toda la gente vea el milagro, allí había pues cientos de personas en el templo de Jerusalén, que era muy grande, pues ahí empieza la predicación con un milagro. Y le dijo Jesús: no. Bueno, a la anterior tentación dijo: no solo de pan vive el hombre, también de toda palabra que sale de la boca de Dios. También acá, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Dios me manda a predicar y a morir en la cruz, no le voy a sacar. Y la de las riquezas, el demonio le dijo: mira, con todas las riquezas puedes predicar mejor, toda la gente te va a hacer caso. Decía el padre finado, el padre Leopoldo García: ¿quieres que toda la gente te quiera? Vete al jardín y reparte dinero. Compra el cariño de la gente dándole dinero. Naturalmente que el cariño no se puede comprar. Se compra el interés, pero no el amor. El amor no se puede comprar. Si se compra ya no es amor, porque el amor vendido o comprado ya es otra cosa. Entonces Jesús rechazó las riquezas y empezó a predicar de una manera pobre.
Y además nunca ofreció riquezas a nadie. Más bien al contrario, deja todo lo que tienes y sigue. Como el joven tenía mucho dinero, mejor se fue muy triste, porque no fue capaz de dejar su dinero por seguir a Cristo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en la cuaresma o podemos hacer nuestra cuaresma chiquita o grandota? Un proyecto de cambio a un físico, un sacrificio para mejorar. Ya sabemos que los que estamos enfermos del hígado, que tenemos piedras en la vesícula, no podemos comer. Bueno, podemos comer, pero no debemos de comer ni aguacate, ni lácteos, leche y sus derivados, ni huevo. Entonces, esos son los 3 venenos contra los que tenemos piedras en el hígado. ¿Quieres que tu hígado, aunque esté lleno de piedras, funcione bien? Pues no tomes esos alimentos. Ay, pero es que el licuado que me he tomado o batido, como dicen ahora, de chocolate, de mamey, de plátano, de mango, ay, pues hay unos huevos fritos, no te puedes comer huevos fritos. Ay, el queso, cómo me encantaba el queso añejo. No puedes comer queso añejo, es tu penitencia a consecuencia del mal cuidado de tu cuerpo. Bueno, y otras cosas. Entonces, el proyecto es la salud espiritual, y así como los que tenemos piedras en el hígado, en la vesícula, pues, entonces necesitamos, pues, seguir una dieta para conservar la salud, por lo menos no agravar la salud, y además se vive mejor, sin medicamentos y todo lo demás, pero entonces dejando de comer muchas cosas, y a lo mejor las que más le gustaban a uno. También entonces uno debe de ver qué cosas son las que tiene que dejar. Y como ven ustedes, la cuaresma puede ser el inicio de un cambio estable. Porque bueno, a mí me dicen casi siempre, padre, ¿de qué le sirve un borracho dejar de tomar en la cuaresma? Si el domingo de resurrección, pues el sábado de gloria en la noche se pone una peda muy buena. Y pues por lo menos 40 días dejó descansar su organismo. Padre, ¿de qué le sirve a la gente la cuaresma? Eso no me toca a mí contestarlo, es una idiotez. Es como si alguien dijera, ¿de qué sirve tomar agua limpia? Solamente un estúpido no sabe. Tomar agua limpia es bueno para el organismo, tomar agua sucia es malo para el organismo. Limitarse uno o dejar ciertas cosas, pues es bueno para su vida espiritual. No dejarlas, pues entonces vivir mal, vivir en pecado y vivir pues una vida negativa. Entonces se trataría de poner unos tiempos, y la cuaresma puede ser siempre, pero bueno, si uno aprovecha la cuaresma, pues está muy bien. Y ciertos ayunos, pero no son para dejar de comer, son para que uno haga caridades con el dinero que gastaría comiendo las cosas que uno come, porque además, pues no son tantos ayunos los viernes que son de ayunos nada más, pues, pero bueno, el miércoles de ceniza y el viernes santo, pero los demás días su capirotada grandotota al final de la comida.
Bueno, se ayuna en la mañana y se atronada a mediodía y poquito en la noche. Y ya luego si alguno se le olvida y se come un pedacito de pan. ¡Ay, qué pecado tan grande cometí! No te hagas inocente. ¿Cómo tienes a tu familia limitada en todo? Bueno, ya no digo más cosas. Pero bueno, hasta ahí le voy a dejar. La cuaresma es un tiempo de sacrificio, de oración, de penitencia, de hacer obras buenas para ver si a uno se le pega algo y lo sigue haciendo. Bueno, Lorena, buenas noches. Rosalba Espinosa, buenas noches. Lorena, pues muchas gracias porque se oye bien la transmisión. José Ábalos, buenas noches, Padre José. Saludos de Fresno, California. Que Dios me lo bendiga. Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Que Dios nos bendiga a todos.